Shalom, shalom. Hoy estamos de fiesta con Hag Purim Sameach, con la celebración de Purim. ¿Cómo están, amigos? Bueno, shalom, shalom y bienvenidos a esta celebración, a este día especial, en esta clase especial donde vamos a recordar nada más y nada menos que la fiesta más festiva, valga la redundancia, del pueblo judío, que es Purim. Algunos dicen Purim, otros dicen Purim, que significa suertes, lo vamos a estar viendo esto, y que tiene que ver con un libro en la Biblia que se escribe hacia el año 500 antes de Cristo y que es el libro de Esther. Lleva el título de la gran protagonista de la historia, la que se lleva todos los aplausos, ganadora del primer concurso de belleza de la historia, algunos dicen. Así que bueno, bienvenidos a esta edición donde hasta me he puesto una camisa de época, una camisa que tengo de cuando actué interpretando a actores del siglo de oro español, y bueno, me quedó esta camisa. Y me puse esta camisa de época porque en esta celebración nosotros vamos a ver que hoy día los judíos se disfrazan, usan antifaces como este. Parece un carnaval realmente lo que ellos hacen por las calles. Beben además vino y comen una comidita especial dulce que yo después voy a mostrar porque hasta he cocinado esa comida especial para compartirla con ustedes en esta noche. Le damos la bienvenida a Esteban del otro lado en los controles, como siempre, Esteban Morales al firme. Y bueno, bienvenidos a La Raíz, a los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Así nos podés encontrar en YouTube. Ese es el título, el nombre de nuestro canal en YouTube. Y te cuento que ya estamos en el mes número 14. Tenía razón Esteban, yo me había equivocado cuando había dicho que habíamos empezado en abril de 2021. Empezamos a salir al aire en marzo de 2021. Así que ahora que estamos en abril de 2022, este es nuestro 14º mes en el aire compartiendo estos estudios. El estudio de hoy va a entrar dentro de lo que en la lista de reproducción vas a encontrar en el canal de YouTube como variados, que es donde tenemos estudios de diferente índole. Tenés en esa lista de reproducción variados el Seder de Pesaj, un estudio sobre la cena pascual, ahora que se viene Pascua. Tenés un estudio sobre el concepto de misericordia en hebreo, un estudio sobre el concepto de teshuvá o arrepentimiento en hebreo, un estudio sobre Hanukkah, la fiesta de las luces, y ahora tenemos nada más y nada menos que la fiesta de Purim. ¿Sí? Esta fiesta tan importante para el pueblo judío. Como dije, una fiesta que se relaciona con el libro de Esther, y el suceso que da origen a esta fiesta tiene que ver con ese momento histórico del pueblo de Dios, año 500 antes de Cristo aproximadamente. Haciendo un poquito de historia, recordemos que en el año 586 antes de Cristo los judíos son llevados cautivos a Babilonia, bajo el imperio babilonio. El reino del sur, el reino de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. No todos los judíos que estaban en Jerusalén y toda la zona de Israel, geográficamente hablando, sino la crème de la crème. Los jóvenes y las jóvenes, los que eran sanos en cuanto a salud, bonitos, muchos de ellos físicamente, como Daniel y sus amigos, que además de ser muy inteligentes, eran lindos físicamente, eran personas preparadas, personas cultas, personas intelectualmente o académicamente capacitadas, o personas que tenían oficios. Los orfebres, los artesanos, los carpinteros, los que trabajaban el hierro, todas personas que tenían un oficio específico o una preparación académica como los escribas. Bueno, lo que sería la crème de la crème, gente joven, gente con salud, fueron llevados cautivos en el año 586 por los babilonios hacia Babilonia, la capital del imperio babilónico, que tenía su sede en lo que hoy en día sería la tierra de Irak, ¿sí? Hacia el año 520, 530 a.C., luego el imperio babilónico fue sucedido por el imperio medo-persa.
Y con los medos y los persas empiezan a volver, se les permite regresar a los judíos a su tierra, que había estado abandonada durante 70 años, donde había sido destruido el templo de Salomón, donde habían sido destruidas las murallas de la ciudad, donde todo estaba convertido prácticamente en un desierto. Es así que muchos judíos vuelven en varias olas migratorias hacia el año 520 a.C. y reconstruyen el templo y reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Ahí van a estar en esa vuelta a Jerusalén personajes famosos como Nehemías o Esdras, por ejemplo, que los tenemos también en nuestras Biblias, sus libros, y también en la Biblia judía, en el Tanaj judío, en la Torá, están por supuesto los libros de Esdras y Nehemías incluidos. Pero muchos de estos judíos que habían sido la crème de la crème, como eran personas inteligentes, preparadas, con oficios, se habían adaptado en Babilonia e incluso habían progresado económicamente por ese misterio, que es una promesa que Dios le hace al pueblo judío, que ellos tienen la facilidad de hacer dinero, de hacer riquezas. Es un don que Dios les ha dado. Entonces muchos de ellos se habían adaptado y estaban muy cómodos viviendo en sus casas artesonadas en Babilonia y no quisieron volver a Jerusalén. De hecho, hay profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con esto, ¿no? Un llamado de atención a esos judíos que no quieren volver a Jerusalén porque estaban cómodos en el lugar, habían sido llevados por el imperio babilónico o babilonio. ¿Qué pasa? Cuando lo sucede al imperio babilonio, el imperio medo-persa, estos judíos, muchos de ellos, siguen viviendo ahora bajo el dominio medo-persa en tierras geográficas que están a distancia de Jerusalén. Y no solamente en lo que era la capital del otrora reino babilonio, donde hoy día sería el país de Irak, sino, por ejemplo, en lugares como Susa, que se cree que Susa era la capital de lo que fue el imperio medo-persa. Y ya hablamos de una ciudad, después lo vamos a ver en la presentación de PowerPoint en un mapa, una ciudad más hacia el oriente y que ocuparía el territorio de lo que hoy es Irán. No Irak como Babilonia, sino Irán, hoy día la capital del imperio medo-persa. Y ahí, en ese lugar, en Susa, es donde sucede el acontecimiento riquísimo y maravilloso contenido en el libro de Esther que hoy vamos a recordar y donde nace esta celebración de Purim, suertes, donde los judíos hoy día celebran colocándose máscaras, bebiendo vino, colocándose disfraces, ¿verdad? Y con mucha algarabía llevan adelante esta celebración, porque gracias a la intervención de Esther, año 500 aproximadamente antes de Cristo, desde Susa, desde aquella ciudad, capital del imperio medo-persa, gracias a la intervención de esta reina de belleza, el pueblo judío fue guardado del exterminio. Y por eso hay motivos, creen ellos, para celebrar con mucha alegría en esta festividad, que no es de las 7 fiestas solemnes mandatadas en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un estudio sobre eso, las fiestas de Jesús, que son las 7 fiestas solemnes que Israel tiene que celebrar a perpetuidad. Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, no entra dentro de esas fiestas, y tampoco entra dentro de esas fiestas esta celebración, Purim, ¿sí? Pero, de todas maneras, es una celebración muy rica en lo espiritual, como todas las celebraciones judías, y tiene mucho para enseñarnos. Entonces me gustaría ir, Esteban, en la presentación de PowerPoint, a la primera diapositiva, donde yo elegí una foto de una mujer muy bella, porque Esther era muy bella físicamente. Ella triunfó sobre muchas otras oponentes, y después voy a contar la historia, que se presentaron en una especie de casting para ver cuál era elegida para ser la nueva reina y la nueva esposa del rey Asuero o del rey Jerjes I. Entonces era una mujer no solamente inteligente y astuta de la tribu de Benjamín, te voy adelantando, sino que además era una mujer bellísima físicamente. Es importante este dato de la tribu de Benjamín y después vas a ver por qué. En la Biblia no hay nada que sea casualidad. Acordate, Esther era de la tribu de Benjamín junto con su tío llamado Mardoqueo, que es el otro gran protagonista de esta historia y que la había criado a Esther como si fuera una especie de padrastro, un padre del corazón,
Y bueno, Mardoqueo evidentemente también era de la tribu de Benjamín, como lo detalla el propio libro de Esther en el Antiguo Testamento. Si vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, tenemos ahí el nombre Esther, libro de Esther, año 500 a.C. aproximadamente. El nombre Esther es una versión persa del nombre Hadasa. ¿Sí? Y si vamos a la siguiente diapositiva, ahí tenemos a Esther escrito en hebreo, en la concordancia Strong es el número 638, si veo bien. Esther, Aleph, Sameh, tenemos una Tab y una Reish, esto es el nombre Esther, pero el equivalente en hebreo, porque Esther es de procedencia persa, el equivalente en hebreo es Hadasa, que está ahí abajo de Esther, concordancia Strong 1619-1620, y está escrito con una Hei, una Dalet, una Sameh y otra Hei, Hadasa o Hadasa, que significa mirto. Y ahí hay una foto de un mirto con la flor que el mirto produce. Es una flor blanca, como tú verás, que tiene una flor con forma de estrella, una flor semejante a una estrella. Y de hecho, Esther en persa significa estrella. Entonces se cree que Esther optó por cambiar su nombre de Hadasa o Hadasá, la versión hebrea, a Esther, la versión persa, para ocultar su identidad judía. Pero mantuvo el mismo nombre, solo que era como se decía Hadasá en persa, que se decía Esther, pero que significa mirto, y el mirto produce una flor con forma de estrella. Esa sería la explicación más plausible para el nombre Esther. Hay otros que quieren asociar el nombre Esther con Ishtar, una diosa pagana de los medos y los persas, pero en realidad, por la naturaleza de Esther, seguramente lo podemos asociar más apropiadamente con la flor del mirto que con una diosa pagana como Ishtar. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos el título de esta celebración en hebreo, Purim, algunos dicen Purim, acentúan la U, pero Purim sería como creo que es más correcto decirlo. ¿Y qué significa Purim o Purim, esta celebración? Está explicado en la siguiente diapositiva. La palabra Purim en hebreo, ¿sí? Una Pei, una Vav y una Reish, aparece en la concordancia Strong como la número 6331 y viene de Purim, viene de Pur, que significa triturar, hacer nulo, quebrantar, quitar, por un decreto que se hizo nulo contra los judíos gracias a la intervención de la reina Esther, que después lo voy a contar, y ahí de la palabra Pur, la 6331, deriva la palabra Purim, 6332, Pei, Vav, Reish, Yod y una Mem, ¿verdad? Y Purim significa suerte, como mediante una pieza rota, explica ahí la concordancia Strong, ¿no? Porque se tiraban suertes y bueno, y así se llegaba, se elegía algo a través de tirar las suertes, digamos. En la siguiente diapositiva hay otro dato más del judaísmo que es interesante ver, y es que el libro de Esther se conoce propiamente en el judaísmo como una Megilá. Y la palabra Megilá significa rollo. Y la forma plural de Megilá es Megilot, rollos. Y hay 5 rollos, Hamesh Megilot en hebreo, 5 rollos muy importantes del Antiguo Testamento, más que libros son rollos, son Megilot. Y estos 5 libros del Antiguo Testamento, o estos 5 Megilot o rollos, se leen en determinadas celebraciones. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares se lee en Pascua. El libro de Ruth se lee en Pentecostés. El libro de Lamentaciones se lee en la celebración de Tisha B'Av, que es una celebración del judaísmo donde recuerdan la destrucción de los 2 templos, el templo de Salomón y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. El libro de Eclesiastés se lee en la celebración de Tabernáculos y el libro de Esther, o mejor debiera decir el rollo de Esther, la Megilá Esther, ¿sí? Se lee en la celebración de Purim. Entonces, tenemos acá los Hamesh Megilot. Recordá esto, los Hamesh Megilot, los 5 rollos
que se leen en estos 5 libros del Antiguo Testamento, se leen en estas 5 celebraciones en el judaísmo. Y en la celebración de Purim, que se celebró hace un par de semanas, se leyó en todas las casas y en todas las sinagogas de Israel el libro de Esther. Siguiente diapositiva. Tenemos ahí, empieza unas fotos que yo conseguí para que veamos el tono festivo de esta celebración. Purim Sameach, ¿sí? Feliz Purim, felices suertes. Recordando a la reina Esther, seguramente ahí junto al rey Asuero o Jerjes I, a su izquierda, y a la derecha se me ocurre que no sé si es un niño que quieren incluir en la celebración o será una referencia a Mardoqueo, el tío de Esther. En la siguiente diapositiva tenemos a unos rabinos judíos ortodoxos o ortodoxos, miren los rulos del niño con sus lentes, y sin embargo allá atrás vemos a uno vestido de payaso. Esto es para que ustedes vean que aún la ultraortodoxia judía celebra con mucho color y fiesta a esta celebración. Ellos conmemoran con mucha alegría, aún los judíos ultraortodoxos, la celebración de Purim. De hecho, dicho sea de paso, les cuento que se visten de negro y blanco la mayoría de los judíos ultraortodoxos, simbolizando humildad, porque así lo explica el Talmud, uno de sus libros tradicionalistas, es decir, información contenida en el Talmud, que es la recopilación de todas las tradiciones del judaísmo, dice que, bueno, el negro es símbolo de la humildad. Pero también dice el Talmud que es lindo, es correcto, es bueno vestirse de colores. Y bueno, en Purim, ustedes ven que ahí hay un niño ultraortodoxo vestido como un payaso con peluca de muchos colores, celebrando esta gran celebración. En la siguiente diapositiva tenemos más judíos ultraortodoxos y miren, acá ya no un niño, sino un adulto ultraortodoxo. Miren ahí con su gorro celeste, gran fiesta, gran algarabía, danzando con mucha alegría, vestido de blanco y celeste, ahí con total fiesta, total carnaval. Esto es la ultraortodoxia judía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora ya tenemos las calles de Jerusalén, las calles de Israel, se visten como carnaval, con carros alegóricos. Miren ese carro con esos colores. Gran fiesta, gran algarabía en las calles de Israel. Y la siguiente diapositiva, bueno, acá evidentemente estos no son judíos ultraortodoxos, sino judíos laicos, que no practican la religión, de pronto ni siquiera van a la sinagoga, pero ellos también celebran, ¿verdad?, la Purim, y se visten con muchos colores y hacen fiesta en las calles y hay mucha algarabía, como si fuera un carnaval. Siguiente diapositiva, tenemos más fiestas en las calles de Israel, la gente vestida normal que asiste a los espectáculos donde hay gente disfrazada, donde hay carros alegóricos, donde hay mucho colorido. Vuelvo a decir que se bebe vino, ¿sí? Tenemos máscaras y antifaces que se ven más claramente en la siguiente diapositiva, en manera especial los niños. Ahí tenemos niños con barbas artificiales, con máscaras, con sombreros, con antifaces. Una gran celebración de mucho color, esta de Purim en todo Israel. Y bueno, debiera de ser también en la diáspora. Y una siguiente diapositiva un poco cómica para que vean que hay de todo y para todos los gustos. Este muchacho decidió ponerse ese disfraz que parece un emoji que está ahí matándose de la risa, porque hay mucha alegría durante la celebración de Purim. ¿Y por qué hay mucha alegría? Por lo que nos dice la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice el libro de Esther en el capítulo 8, versículo 17? Al final del libro de Esther, que es un libro de 10 capítulos, ya sobre el final del libro, o la Megilá, el rollo de Esther, dice, capítulo 8, versículo 17 en nuestras Biblias, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, que salvó a los judíos, les aclaro, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y se me ponen los pelitos de punta con esta última parte del versículo. El temor de los judíos había caído sobre ellos. Acordate de esto, porque acá hay una aplicación a futuro de la celebración de Purim,
que la podemos asociar con otra celebración en el judaísmo, que es Sukkot o los tabernáculos, pero viste que yo ahí puse en el versículo, en un color alucema, digamos, alegría y gozo, banquete y placer. Por eso los judíos hoy día celebran como si fuera un carnaval. Parece una celebración pagana o que fuera un carnaval, pero no. Es porque ellos están celebrando de acuerdo a la Torá, como dice la palabra, con alegría y gozo, y están haciendo banquete y con placer beben vino. En la siguiente diapositiva tenemos algo que ellos comen y beben. Tenés las copas de vino, en este caso vino blanco. Tenés ahí unas matracas, unos antifaces, y tenés una bandeja con algo especial, un bocado dulce. Ahí dice, tras un ayuno se bebe vino y se comen las orejas de Amán, que se llaman Hamantashen o Osnei Haman. ¿Por qué estoy haciendo este ruido? Porque es típico en la celebración, cuando se lee el libro de Esther en cada casa, los niños, cuando se lee el libro de Esther, cada vez que se menciona el nombre de este señor, Amán, los niños de la casa hacen ruido con maracas, ¿sí?, con panderos o con lo que tengan a mano, como un símbolo de que quieren que la memoria de Amán sea borrada de la historia. Entonces no quieren escuchar ese nombre. Pero bueno, se comen en esta celebración estos bocados dulces, que es el Hamantashen u Osnei Amán, o las orejas de Amán. Y podés volver a mí, Esteban, si querés, porque les cuento que yo preparé ayer en casa las Osnei Amán. No quiero escuchar ese nombre, que se borre de la historia ese nombre. Las Osnei Amán, las orejas de Amán, es un bocado dulce muy fácil de preparar. Yo lo hice con aceite, pero se hace con manteca, huevo, azúcar, harina y lo que quieras, un chorrito de vainilla, un poquito de sal, una masita dulce común. Las cortás en círculos y el círculo, le pones en el medio del círculo un poquito de dulce, del que quieras, le podés poner dátiles también, se usan mucho en Israel, o algo dulce, y la doblás en tres, digamos, a la circunferencia, y te queda como un triangulito que supuestamente, bueno, no sé, tiene como una forma de orejita. Bueno, estos son los Hamantashen o Hamantashen, como se les dice creo que en Yiddish más que en hebreo, o las Osnei Amán, ¿sí? Las orejas de Amán, que es un bocado dulce que se usa en esta celebración. Y quiero leerles algo muy lindo que tengo acá anotado, que me parece muy conmovedor, porque nosotros tenemos que situarnos en el momento histórico, cuando sucede esto que sucedió en el libro de Esther, ¿sí? El momento histórico era muy particular. Durante unos 1000 años, estamos hablando del año 500 a.C., la época de la reina Esther, pero durante unos 1000 años atrás, hacia el 1500, 1400 a.C., yo soy, Dios, se había manifestado en forma sobrenatural sobre su pueblo. ¿Cómo? En las plagas en Egipto, antes de salir de Egipto, en la apertura del Mar Rojo o el Mar de Cañas, en la columna de humo y de fuego en la travesía por el desierto que había acompañado durante 40 años a los hebreos, en el maná y las codornices llovidas del cielo, en el agua de la roca, en la apertura del río Jordán antes de la conquista de la tierra prometida por mano de Josué y Caleb, en las victorias, en las batallas que desde el vamos estaban perdidas porque los pueblos que habitaban la tierra prometida eran muchos más poderosos que los hebreos y esas batallas estaban perdidas, pero Dios dio a Josué y Caleb en la conquista de la tierra prometida tras los 40 años en el desierto después de haber salido de Egipto. Entonces, por inferioridad numérica y de armamentos,
Era muy difícil ganar esas batallas, pero Dios concedió la victoria. Y ahí suceden hechos como lo que sucedió en Jericó, cuando las murallas de Jericó caen, con aquella maravillosa orden que Dios les da de rodear la ciudad y caminar alrededor de ella y gritar y tocar las trompetas, y ahí las murallas de la ciudad caen. Y así muchas otras batallas que eran imposibles para los hebreos, y sin embargo ellos tuvieron la victoria y Dios les termina dando toda aquella tierra. Se viene el periodo de los jueces. También en el periodo de los jueces tenemos grandes luchas porque siguen habiendo pueblos que oprimen a los hebreos y los hebreos tienen que volver a reconquistar, ¿verdad?, la hegemonía sobre ese territorio. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Gedeón y los madianitas, ¿se acuerdan? Con las antorchas ardientes dentro de las vasijas de barro, y se rompen las vasijas de barro y las antorchas ardientes en medio de la noche asustan al ejército enemigo y se confunden y se matan entre ellos, y así el Señor da una victoria. Es decir, Dios se manifestaba sobre su pueblo, un favor muy grande de parte del Eterno sobre los hebreos, dándoles la victoria, victoria tras victoria, conquista tras conquista, milagros y señales. Después llega la época de la monarquía con el rey David, el rey Salomón y todos los reyes que lo suceden. Y ahí hay también milagros y señales a través de los profetas que Dios levanta. Y un poder hegemónico de esa monarquía desde el año 1000 o el año 900 antes de Cristo con Salomón, y el rey David y Salomón, hasta el año 586, cuando el reino del sur cae bajo el imperio babilónico o babilonio, como decía hoy. Bueno, fueron unos 400 años de plenitud hegemónica y el Señor había estado siempre con el pueblo. Pero a partir de la cautividad babilónica, año 586 a.C., de alguna manera el pueblo judío, y ahí ya dejamos de hablar de hebreos y hablamos de judíos, porque lo que había quedado en pie había sido el reino de Judá, porque el reino del norte o el reino de Israel había sido llevado cautivo antes por otro imperio, el imperio asirio, año 722. Todos estos detalles históricos los podés estudiar en la lista de reproducción Israel, su historia, nuestra historia, un estudio interesantísimo que hicimos. Pero bueno, entonces el reino del norte ya había quedado cautivo, las 10 tribus del norte, pero el reino del sur, que era el reino de Judá, y que comprendía las tribus de Judá y Benjamín, era lo que se comenzó a llamar judíos propiamente dichos. Y ese reino también cae cautivo en el 586 bajo los babilonios. Entonces era como que Dios se había alejado del pueblo, por así decirlo. Evidentemente por un motivo que era la idolatría, en la cual el pueblo había caído, la adoración a otros dioses. Y es como que la mano del Señor parecía no estar más sobre sus amados judíos y como que el Señor los había dejado o los había soltado. Pero no, esto no es así. Y el libro de Esther es maravilloso porque hace patente y hace evidente que aunque Dios esté o estuviera aparentemente escondido y no se ve claramente a Dios, pero Dios estaba. Y la mano de Dios, la mano del Eterno, todavía estaba sobre ese pueblo. Y cuando hubo un edicto que quiso destruir a ese pueblo, Dios estaba. Por eso también hoy día los judíos se disfrazan y usan máscaras, porque esto es un recuerdo de que a veces hay situaciones que nosotros vemos, hay una realidad que nosotros vemos, como en este caso lo que ustedes están viendo ahora, que de pronto ustedes están viendo a alguien que parece tener bigotes, que parece tener unas determinadas facciones, pero esa no es la verdad. La verdad es lo que está detrás. Mi cara, mi rostro no es una máscara. Una cosa es una máscara que yo puedo ponerme, algo artificial, y otra cosa es mi verdadero rostro, mi verdadero yo. Yo estoy escondido, por así decirlo, detrás de esta máscara. Y parece que no estoy. ¿Dónde está Pablo? Pablo no está. Pero no, Pablo está. Lo que pasa es que Pablo está detrás de esta máscara. Del mismo modo, Dios parecía no estar. Dios parecía haber abandonado a su pueblo, haberse olvidado de los judíos que habían caído cautivos bajo el imperio babilonio y que ahora estaban cautivos bajo el imperio medo-persa. Bueno, ya habían vuelto a Jerusalén, pero de todas maneras los medos y los persas reinaban.
Y por un edicto que había soltado el rey Asuero, los judíos iban a ser destruidos. ¿Y Dios entonces qué? ¿Dios había desaparecido? No, Dios estaba escondido, pero Dios estaba. Porque va a suceder algo maravilloso a través de la reina Esther, que guarda a los judíos de ser destruidos. Entonces el Señor muchas veces parece que no está, pero el Señor está. Y eso es también una lección para nosotros hoy, porque en nuestra vida hay situaciones donde a veces nosotros sufrimos mucho por determinadas situaciones que nos puedan acontecer en la vida, y puede haber momentos de pérdidas económicas, pérdidas emocionales o sentimentales, pérdidas de salud, que nos hacen sentir que de pronto Dios no está. Pero nunca creas eso. Acordate que a veces Dios parece no estar, pero Dios siempre está. Entonces ven cómo hay una profundidad tremenda en esto de las máscaras y en esto de los disfraces, porque yo también tengo puesto un disfraz, tengo puesto una camisa de época, como si yo estuviera viviendo, no sé, en el siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI. Bueno, parece que estamos en el siglo XVIII, a juzgar por la camisa que tengo puesta, pero estamos en el siglo XXI, porque a veces lo que aparenta no es lo que es, y a veces detrás de la apariencia se esconde lo verdadero. Entonces miren qué interesante esto, ¿no? Y hay un personaje malo que parece tener la victoria en este libro, pero no tiene la victoria al final. Y así sucede también con nosotros. El enemigo puede querer tener la victoria en nuestra vida y puede querer pisotearnos y burlarse por determinadas situaciones adversas por las que tengamos que atravesar, pero atrás de esa situación está el Señor. Como dice el Salmo, mis lágrimas están en tu redoma. ¿Sí? La redoma, esa vasija con un cuello largo y fino que abajo se ensancha, donde se guardaban fragancias riquísimas y exquisitas, perfumes riquísimos, aceites esenciales, y para que no se perdiera ese aceite ni ese aroma, tenían esas vasijas un largo cuello, ¿sí? Y ese líquido precioso se guardaba en la redoma. Y dice el Salmo, mis lágrimas están en tu redoma, porque en esos momentos difíciles en la vida, cuando nosotros lloramos, y cuando nosotros no vemos a Dios, Dios de todas maneras parece no estar, pero Dios está. Y nuestras lágrimas están guardadas en un frasco que para Dios es como una redoma, ese recipiente precioso donde se guardaban los perfumes carísimos, porque nuestras lágrimas son para Dios una preciosa fragancia. Somos sus hijos y a Él no le caen en vano nuestras lágrimas y a Él no se le escapa una sola de nuestras lágrimas. Y guay del que nos haga daño, guay del que se meta con uno de los pequeños de Dios, porque se las va a tener que ver con el Eterno, como se las tuvo que ver con el Eterno en el libro de Esther, el perverso Amán. Y tocamos así para borrar su memoria. Muy bien. Bueno, vamos ahora a la siguiente diapositiva, Esteban, la diapositiva número 17, que nos trae la datación del libro de Esther, que ya lo dijimos, año 500 a.C. aproximadamente. Los personajes claves son Esther, Mardoqueo su tío, que la había criado, Asuero, el rey persa Asuero, también conocido como Jerjes I, y esto es por un tema etimológico de los nombres, porque aparentemente no tiene nada que ver Asuero con Jerjes I, pero cuando vamos a la etimología de los nombres son parecidos, por eso Asuero o Jerjes I es lo mismo, y por supuesto hay un antiprotagonista, digamos, que es el perverso Amán. No quiero escuchar su nombre. Muy bien. El lugar del libro es Susa, una ciudad que ahora después vamos a ver, pero hay algo que ahí yo puse que dice Gordon Lawrence Videos. Esto es porque ahora Esteban tiene un video preparado que es la tumba de Esther y Mardoqueo en un lugar que hoy día se conoce como Hamadán, que está en el actual país de Irán. Este videito es muy cortito, está en inglés. Lo que el hombre va relatando en inglés es sencillamente, bueno, que está esta tumba
de Esther y Mardoqueo. No se sabe a ciencia cierta si realmente los restos de Esther y Mardoqueo están en ese lugar, pero se cree que sí. Y él detalla que, bueno, ha sido un lugar de peregrinación para los judíos desde tiempos inmemoriales, e incluso hay muchas inscripciones en hebreo, como los 10 mandamientos. Así que si vos tenés pronto el videíto y yo lo anoté acá porque el hombre me pidió, le pedí permiso, y él me dijo que lo mencionara. Entonces menciono por eso los créditos, Gordon Lawrence Videos, así lo pueden encontrar. Y Esteban, podés largar entonces el video cuando quieras. This tomb tower was constructed in the 14th century, and behind this heavy stone door is believed to be the graves of Esther and her cousin and guardian Mordecai. Esther's story is contained in the Old Testament book by the same name. Esther married a Persian king, often considered to be Xerxes. As queen, she was able to save the Jews living in exile in Persia from massacre by an evil army commander. And so Esther became someone venerated in Jewish history. And this tomb became a place of pilgrimage for Jews down the centuries. Looking around, we see writings in Hebrew, including the Ten Commandments. The interior is fairly congested, with most of the space being taken up by the wooden bases and the 2 coffins they contain. And so our visit is over fairly quickly. There is no way of telling if tradition is correct. Were these really the bodies of Esther and Mordecai? It'd be nice to think that they were. Muy bien, muchas gracias Esteban, genial, muchísimas gracias. Esto es importante, me pareció interesante traerlo a colación para que ustedes vean que, a ver, la Biblia no es un libro de cuentos, más allá de que de pronto esta construcción data del 1400, ¿no? Donde están esa especie de mausoleo, donde están depositados los cuerpos de Mardoqueo y Esther supuestamente. Pero digo, el tema es, y esto está en la actual Irán, en el país de Irán actualmente, ¿no? En esa ciudad que se llama Hamadán, supongo que se pronunciará así, Hamadán. Pero esto me pareció importante para que nosotros veamos que nosotros no estamos contando un cuento, estamos hablando de personajes o personas que existieron. Esther y Mardoqueo existieron y tienen incluso hoy día su tumba donde se los puede ir a visitar, ¿sí? Muy bien, Esteban. Si continuamos en las diapositivas con la número 18, hay un mapa donde aparece, ustedes ven ahí, a la izquierda del mapa está Italia, la bota de Italia, después viene Grecia, después viene Asia Menor, lo que hoy día está ocupado por Turquía, ese territorio. Pero lo que hoy día es Turquía, en tiempos bíblicos era Asia Menor. Después vemos que dice Asiria, ¿sí? Debajo de Asia Menor, si ustedes van para abajo, en grande está escrito Egipto, está Egipto ahí, ¿verdad? Un poquito más a la derecha de Egipto, vieron que dice Tierra Prometida, Edom, Moab, no sé si alcanzan a ver. Y después, bueno, si, desde la Tierra Prometida, si trazamos una línea recta horizontal hacia el este, hacia la derecha en la pantalla, vamos a llegar a Babilonia, donde dice Caldea. Ahí es donde estuvieron presos o cautivos, ¿verdad?, los judíos durante 70 años hasta que vuelven a Babilonia. Pero muchos otros judíos llegaron más lejos. Llegaron de Babilonia a donde está el globito rojo, que ahí se marca la ciudad de Susa, donde estaba la reina Esther y Mardoqueo, capital del imperio medo-persa. Ahí la región de Media,
¿sí? Ellos estaban ahí, miren qué lejos que estaban de la tierra prometida, mucho más al este que Babilonia todavía. Bueno, la historia que vamos a vivir y a contar hoy se sitúa ahí, donde está el globito rojo que termina apuntando a una estrellita roja, donde dice Susa, la capital del Imperio Medo-Persa, una ciudad muy importante del Imperio Medo-Persa, y bueno, ahí es donde acontece el relato del libro de Esther. En la siguiente diapositiva tenemos lo que hoy día queda de esa fastuosa ciudad, Susa, que son apenas unas ruinas. Y evidentemente estamos hablando de Irán, ¿sí? Como había dicho hoy. Miren lo que queda hoy día de esa ciudad. Pero esa ciudad existió, porque la Biblia no es un libro de cuentos, es un libro histórico, ¿sí? Muy bien. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué pasa? Hubo dudas en cuanto a incluir al libro de Esther en el canon bíblico, tanto en el judaísmo, hasta que se lo decidió incluir, porque no se menciona el nombre de Dios. Tiene una particularidad única el libro de Esther, o el rollo de Esther, la Megilá Esther, y es que el nombre de Dios no se menciona. Entonces muchos no querían incluirlo dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento, en el judaísmo. Pero aun cuando no se menciona el nombre de Dios, como dice ahí la diapositiva, Él está. El designio de Dios rige el libro de Esther. Es un libro de guerra espiritual y de profunda y vigente espiritualidad, porque el libro de Esther habla del odio satánico a los judíos y por extensión podemos decir que habla del odio satánico a la iglesia. Pero además el libro de Esther es un anticipo del milenio, de la era milenial, y es un espejo de la era milenial. Ahora, ¿dónde está el nombre de Dios en el libro de Esther? Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un versículo en el libro de Esther, Esther capítulo 1, versículo 20, que dice, ella y todas las mujeres darán, bla, 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 bla. Esta frase, ella y todas las mujeres darán, en español, está escrita ahí abajo en hebreo, que se lee al revés que el español o castellano. El hebreo se lee de derecha a izquierda, y vieron que hay 4 letritas de derecha a izquierda en hebreo resaltadas en un color más oscuro, ¿sí? Una Hei, una Vav, una Hei y una Yod. Si leyera yo esas letritas al revés en hebreo, pero al derecho en español, yo leería primero una Yod, luego una Hei, luego una Vav y luego otra Hei. Bueno, este es el nombre de Dios en hebreo, que aparece ahí abajo escrito, Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces el nombre del Eterno, el nombre de Dios, yo soy, Jehová, Yahweh, aparece escrito en forma encriptada en el versículo 20 del capítulo 1 de Esther, en la expresión, ella y todas las mujeres darán. Cuando leemos esto al revés, en hebreo, leyendo la primera letra de cada una de las palabras de este versículo, ¿sí? Que en hebreo son nada más que 4 palabras, ¿sí? Y ellas son una Yod, una Hei, una Vav y una Hei. Así que ahí aparece el nombre de Dios en hebreo, escrito en forma críptica, en forma secreta. En la siguiente diapositiva tenemos también que el nombre Esther, que ya lo vimos en hebreo, pero acá aparece de vuelta, el nombre Esther en hebreo, concordancia Strong 5641, viene de un verbo que es satar, que significa esconder, apartar, cubrir, guardar, reservar, secreto. Todo eso sucedió con la reina Esther y los judíos en esta historia. Ellos fueron escondidos por Dios, como la propia reina Esther. Fueron apartados, fueron santificados, fueron cubiertos por la gracia y la misericordia del Eterno, fueron guardados de la destrucción, fueron reservados y estuvieron en secreto hasta que el Señor los permitió la manifestación, pero los guardó. Por eso el uso de las máscaras y los disfraces hoy día, ¿sí? Porque hay una cobertura de Dios sobre este pueblo, porque además, como vimos, Dios está, aunque aparentemente esté escondido, y por supuesto se usan máscaras y disfraces por la alegría de la celebración. Siguiente diapositiva. Miren dónde hay elementos que nos hablan también de la santidad del libro de Esther. Miren cuántos números 7
descubrimos en el libro de Esther, lo cual está hablando a toda luz de que es un libro sagrado. Esther capítulo 1, versículo 5, el rey Asuero hace banquete por 7 días. Capítulo 1, versículo 10, llama a Vasti, la reina Vasti, en el 7º día. Capítulo 1, versículo 10, 7 eunucos servían al rey Asuero. Capítulo 1, versículo 14, Asuero tenía 7 príncipes para el juicio, para que lo ayudaran a decretar juicios, decretos, etc. Capítulo 2, versículo 9, 7 doncellas se le asignan a la reina Esther, por la gracia que ella halló delante de un eunuco. Capítulo 2, versículo 16, Esther es llevada al palacio en el 7º año del rey Asuero o Jerjes I. Y capítulo 9, versículo 17, los judíos hacen banquete en el día 14. 14 que es 2 veces 7. Es decir, que hay mucho de número 7, de número santo en el libro de Esther. En la siguiente diapositiva tenemos además que ver que el libro de Esther se asocia con un concepto muy lindo que es la redención, como en la fiesta de Pesaj o Pascua, que sucede en el día 14, y también se le asocia al libro de Esther con la fiesta de Sukkot, la fiesta de las naciones. Entonces es un libro realmente sagrado. Y la siguiente diapositiva dice, contemos la historia. Ahí yo puse, contemos la historia, ¿sí? Entonces podés venir a mí, Esteban, que voy a hacer rapidito un raconto de lo que fue la historia del libro de Esther. Tenemos entonces el rey Asuero o el rey Jerjes que hace banquete. Él quería manifestar, era un gran ególatra, ¿no? Un amante de sí mismo también, como todos los reyes en general, ¿no? Muy ególatra, muy de miren lo importante que yo soy. Entonces él hace un banquete durante 6 meses. Miren esto, 6 meses de banquete, 180 días de banquete, ¿no? Pero tras ese banquete de 180 días, él hace un banquete más de 7 días, y en esos 7 días se permite que todo el pueblo entre al palacio en Susa, ¿sí? A los jardines del palacio, a los huertos del palacio. Todos los palacios tenían huertos y jardines. Esto es un estudio muy lindo que también hicimos que se llama... Jesús el Jardinero. El estudio Jesús el Jardinero lo podés encontrar también. Hablo de esto, de los huertos, los palacios que eran típicos en la antigüedad. Bueno, durante 7 días el rey Asuero deja que toda la gente, supongo que sería por tandas, que los que quisieran del pueblo harían cola e irían entrando a los huertos y a los jardines del palacio, y también hace banquete para el pueblo, para que ellos puedan todos admirar la grandeza de este rey. Entonces ahí ya muy contento y habiendo tomado mucho vino, el rey Asuero muy contento llama a la reina Vasti, que era su reina favorita, la reina del imperio medo-persa, para que se presente delante de él. Y se ve que como Vasti ya sabía que él estaba borracho y que iba a ser de pronto hasta para hacerla desfilar desnuda o quién sabe qué delante de todos los demás, Vasti dijo, no, yo no voy nada, se rebeló contra él. No quiso ir. Entonces Asuero le pide consejo a sus 7 príncipes, como veíamos también en los versículos, que están los 7 príncipes de él, ¿qué hago? Y los príncipes, los consejeros le dicen, bueno, mirá, si vos no haces nada ante esta mujer que se rebeló contra vos, todas las mujeres del reino se van a rebelar contra sus maridos. Así que para darle un escarmiento a la reina Vasti, elegite una nueva reina. Entonces ahí Asuero hace una especie de caso, un llamado para que se traigan doncellas vírgenes hermosas de todo el imperio, de todos los alrededores del imperio persa, para que se presenten delante de él, ¿no? Y bueno, entre esas mujeres se junta o se recolecta, por así decirlo, para entrar en el casting, a Esther, que era de la tribu de Benjamín. Y Esther esconde su identidad, por eso ahí también está el tema de las máscaras. Esther esconde su identidad judía y se cambia el nombre y se presenta como Esther, siendo que su nombre en hebreo era Hadasa o Hadassah, que significa mirto, que es esa planta que da esa flor blanca con forma de estrella. Y Esther es Hadassah en persa, en el idioma persa, pero que también después se incorpora ese vocablo al hebreo y que significa lo mismo, significa estrella o mirto. Estrella por la forma de estrella de la flor del mirto. Entonces,
Esther halla gracia delante del eunuco, de uno de los eunucos principales en el palacio en Susa, y este eunuco le provee a Esther de 7 vírgenes o 7 doncellas que la sirvan a Esther. A ver, Esther era una mujer muy inteligente, muy dulce, que contaba con la gracia del Eterno, por supuesto, pero no podemos dejar pasar por alto que seguramente, además, ella era hermosísima, porque el libro de Esther dice que ella era de hermosa figura y de buen parecer. Eso quiere decir que tenía un cuerpo espectacular, hablando en criollo, diríamos acá entre nosotros. Ella tenía una hermosa figura, es decir, un cuerpo proporcionado, espectacular, y tenía de buen parecer, es decir, una cara hermosa. Ella era una mujer bellísima, de facciones delicadas, ¿sí? Entonces, no neguemos la belleza física, por favor. Y ella ganó un concurso de belleza, no solamente por su belleza interior y por la gracia que Dios le dio, sino que eso se acompañó con una belleza física. No quiere decir que solo con la belleza física le hubiera sido suficiente, pero no seamos necios. Era una mujer hermosa físicamente también, de cara y de cuerpo, de rostro y de cuerpo. Entonces, bueno, Esther gana ese concurso, digamos, haya una gracia especial a los ojos de Asuero o Jerjes I. Asuero o Jerjes estaba enloquecido con Esther, estaba bobo con la reina Esther. Era como su gran debilidad, era su gran amor. A todo esto, el tío de Esther, Mardoqueo, siempre andaba en la vuelta, porque él había sido una figura ya que se ve que era importante dentro del reino persa. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay un incidente en donde había 2 eunucos o 2 oficiales del palacio que se quisieron rebelar en un momento contra el rey Asuero o Jerjes I, y Mardoqueo interviene y los deschaba. Cuenta esto, entonces estos eunucos u oficiales del rey son condenados y esto queda registrado en las crónicas de los reyes, porque siempre se hacían crónicas con todo lo que sucedía en el reino del rey, valga la redundancia, y esto queda asentado en los libros de las crónicas del rey Asuero. Una intervención de un judío que se llamaba Mardoqueo y que había intervenido de esta manera en favor del rey y había contado algo que estaba en secreto y que iba a ser para destrucción del rey. Bueno, esto quedó ahí en las crónicas de los reyes. Esther entonces está junto al rey Asuero y siempre su tío Mardoqueo, que también era de la tribu de Benjamín, y eso lo dice el libro de Esther, la había criado a Esther desde pequeña y andaba siempre ahí en los jardines del palacio, en los patios del palacio más bien, siempre cerca de Esther, ¿no? Estando al tanto de cómo estaba toda la cosa. Ahora, hay un personaje muy malvado en esta historia, que es otro oficial muy importante del rey Asuero, que es el perverso Amán. Está ahí este personaje, Amán, ¿verdad?, en la historia también de Esther. ¿Y qué pasa? Era también otra persona que con un ego muy grande quería que todos se inclinaran ante él porque era uno de los favoritos del rey y todos se inclinaban ante él, pero Mardoqueo no. Entonces Amán se enfurece contra Mardoqueo y le prepara una horca, lo quiere destruir a Mardoqueo porque no se inclina delante de él, pero ya tomado por un espíritu satánico, por un espíritu luciferino, un espíritu del enemigo, Amán no solamente se contenta con lo que sería la destrucción de Mardoqueo, sino que quiere la destrucción de todos los judíos. Y se presenta delante del rey Asuero y le dice, mirá, hay un judío muy malo que no se inclina ante mí, y no solamente él, sino todo el pueblo judío. Es un pueblo de mucho orgullo, que no tienen otros dioses delante de ellos, sino que creen en Dios, que no se inclinan ante los dioses extranjeros. Es una gente muy orgullosa y hay que darles un escarmiento. Entonces el rey Asuero permite un decreto a través del cual se decreta, valga la redundancia, la destrucción de los judíos, por su no inclinarse ante dioses extraños, por su carácter fuerte, por su falta de respeto supuestamente ante las autoridades persas, digámoslo así.
¿Sí? Bueno, cuando Mardoqueo se entera de esto, que era una noticia terrible, le dice a Esther, mirá, está este designio contra nosotros, te pido que intercedas delante del rey. Y si vos no intercedés delante del rey, le dice Mardoqueo a Esther, no te creas que por ser bonita, no te creas que por ser la gran amada del rey, vas a escapar del edicto del rey. Cuando salga a luz tu identidad judía y deje de estar escondida tu identidad, y el rey se entere que en vez de Esther, vos sos Hadasa, ¿sí? Y sos una benjaminita, sos de la tribu de Benjamín y sos judía, te va a destruir también. Y si vos no intervenís por el pueblo, socorro va a venir desde algún lugar para el pueblo judío. Y ahí, y se me pone la piel de gallina, se me ponen los pelitos de punta, es el maravilloso versículo en el libro de Esther, cuando Esther dice, pedile al pueblo que ayunen durante 3 días y 3 noches, y yo voy a intervenir delante del rey. Y si perezco, que perezca. ¡Aleluya! Y esto es una lección para nosotros. Nosotros los cristianos no podemos vivir nuestra vida escondidos. Ojo con eso. Puede haber algún momento donde nosotros podamos esconder nuestra identidad como hijos de Dios, pero llega un momento que nos tenemos que sacar la máscara y como Esther tenemos que decir, y si perezca, que perezca. Chao. Y si me tiene que caer el cielo encima, que me caiga el cielo encima. Ya hay momentos en la vida para ser astuto y de pronto tener que escondernos. Pero hay un momento donde vos no podés esconder tu identidad cristiana o judía en este caso delante de los demás. Que se caigan las máscaras y que salga tu verdadera identidad. Y sin miedo, como la reina Esther, que podamos decir, y si perezco, que perezca. Aleluya, es una lección para nosotros esta mujer. Entonces ella le pide al pueblo que ayunen 3 días y 3 noches, por eso hoy día los judíos ayunan durante un día solamente y al final del día rompen el ayuno y celebran con vino y con las orejas de Amán, con los osnei Amán, entre otros platillos deliciosos. Entonces, bueno, allá se presenta la reina Esther delante del rey Asuero, que no se podía hacer eso. Si el rey no llamaba a la reina no se podía presentar porque era como una insurrección. Y si no lo encontraba al rey de buen humor y el rey no le extendía su cetro, ella iba a ser destruida. Pero bueno, como ella era muy amada y el pueblo estaba en oración y ayuno, por eso digo que el libro de Esther es un libro de profunda espiritualidad y que nos habla de la guerra espiritual, el pueblo orando y ayunando, Esther se presenta delante del rey Asuero y Asuero le extiende el cetro, ella halla gracia delante del rey. Entonces el rey tan enamorado estaba de ella que le dice, pedime lo que quieras que te lo voy a dar. Y ella le dice, en algo que es providencial, es algo que Esther ni siquiera era consciente seguramente de por qué le dijo esto. Vamos a hacer una cosa, hagamos un banquete e invita a Amán, tu gran oficial, a que venga al banquete también. Muy bien, y ahí yo voy a hacer mi petición. Muy bien, el rey hace ese primer banquete, ¿no? Allá va el rey Asuero, Amán, el perverso Amán, y la reina Esther. En medio de ese banquete, el rey Asuero le dice a Esther, bueno, a ver, ¿cuál es tu petición? Lo que vos me pidas yo te doy porque estoy perdidamente enamorado de ti. Y Esther, en algo providencial, le dice, vamos a hacer un segundo banquete. Y en el segundo banquete que hagamos, yo te voy a revelar mi petición. Muy bien, y allá sucede el segundo banquete. Pero entre el primer banquete y el segundo banquete, dice el libro de Esther que al rey le viene un insomnio, no se puede dormir, ¿sí? Entre el primer y el segundo banquete no se puede dormir. Entonces, claro, como estaba que no se podía dormir, manda llamar a un sirviente para que traigan los libros donde estaban las crónicas de su reinado, para que se le lea las crónicas, a ver porque a ver si así le entraba el sueño, algunos piensan, porque eran tan aburridas las crónicas que de repente le entraba el sueño al rey, o de pronto era porque él era muy grandilocuente, ¿verdad? Y él quería, bueno, a ver, léanme las crónicas para que yo me acuerde lo maravilloso rey que he sido, todas las tierras que he conquistado. Cuando le leen las crónicas, le lee eso por el cual alguien que se llamaba Mardoqueo, que lo había defendido de una trama hecha contra él por otros 2 oficiales, y que por la intervención de Mardoqueo se había salvado la vida al rey. Y él dice, ¿qué se hizo con este hombre? Y le dicen, nada. Bueno, algo hay que hacer con este hombre. Entonces el rey lo manda a llamar a Amán
el perverso Amán viene delante del rey y el rey le dice, ¿qué harías vos con una persona que casi salvó la vida al rey y que se portó muy bien y que ha sido muy fiel con el rey? Y Amán, pensando que hablaba de él, le dijo, bueno, lo pasearía en un caballo por toda la ciudad. Muy bien, le dice el rey Asuero, hay un tal Mardoqueo que ha hecho esto, así que yo te pido que lo agarres a Mardoqueo, lo pongas sobre un caballo y lo pasees por toda la ciudad, vos llevando el caballo, diciendo lo maravilloso que es este hombre. Amán se quiso morir, ¿verdad?, de la bronca, pero no tuvo más remedio que hacerle caso al rey. Vistieron de ropajes reales prácticamente a Mardoqueo, lo pusieron sobre un caballo, lo pasearon por toda la ciudad. Y ahí la esposa de Amán le dice a él, Ceres se llama la mujer, aparece mencionada también en el libro de Esther, Ceres le dice, si empezaste a caer delante de este judío, agárrate porque no vas a tener salida, ¿no? Porque él se va a la casa indignado. Llega así el segundo banquete, pero vemos cómo fue providencial que el Señor la inspirara a Esther para pedirle al rey 2 banquetes y que entre medio de esos banquetes sucediera que el rey tuvo insomnio y al no poderse dormir le leyeron las crónicas y entonces salió a luz que Mardoqueo lo había defendido. Bueno, todo providencial. En el segundo banquete entonces la reina Esther le dice, bueno, lo que yo te quiero pedir es que hay un edicto contra nuestro pueblo, yo lo que te pido es que tú... por favor, si ese edicto fuera que el pueblo caiga en esclavitud, yo lo acepto, pero pide la extinción del pueblo. Entonces, yo también soy judía, entonces yo también voy a morir. Y yo te pido que por favor tú revoques ese edicto y que al perverso Amán que te hizo dictar ese edicto, lo cuelgues. Entonces, en efecto, el rey Asuero no puede creer lo que Esther le está contando, sale del aposento, se va al huerto, enfurecido evidentemente, Amán se ve perdido, Amán se inclina ante los pies de Esther en un sofá, en un sillón, pidiéndole que por favor intervenga para que él no muera, para que no lo ahorquen. En eso vuelve Asuero del jardín y le dice, ¿qué es esto? Poca cosa es lo que has hecho, que ahora encima querés violar a mi esposa. Entonces lo mandan matar a Amán, y además van a matar y van a colgar después a sus 10 hijos, en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo termina siendo colgado el perverso Amán. Dios, que parecía que no estaba más con su pueblo, pero Dios estaba y finalmente la presencia de Dios ahí se manifiesta y el que quiso la destrucción de los judíos terminó siendo destruido él y su familia, y de Amán no hay más memoria porque realmente, fue completamente destruido. Ahora, como no se podía revocar un edicto del rey, lo que permite el rey Asuero hacer a los judíos es defenderse en ese día, que no se dejen destruir y se les da la posibilidad de defenderse, y muchos, por temor a cómo Dios se había manifestado en favor de los judíos, se empiezan a aliar con los judíos. Y cuando llega el día en donde el edicto se llevaba a cabo para la destrucción de los judíos, se llevan a cabo batallas, pero al fin y al cabo terminan muriendo muchas personas y los judíos, junto con la ayuda de otros que los apoyaron, terminan venciendo. Si vamos a las diapositivas, estamos ya por terminar el estudio, como siempre se me va rapidísimo la hora. Diapositiva número 26, hay un cuadro donde aparece la reina Esther pidiéndole a su rey Asuero cuando se le presentan en el patio, ¿no? Y que él le extiende el cetro, y bueno, y que haya favor delante de él. Siguiente diapositiva, tenemos al perverso Amán, que es descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Esto lo encontramos en 1 Samuel 15. Y esto es importante entenderlo. Tengamos en cuenta que Amán es descendiente de Agag, rey de los amalecitas. ¿Y por qué esto es importante verlo? En la siguiente diapositiva lo vemos. Génesis 36:12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Es decir que Amalek es un descendiente de Timna, que fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Esaú era un enemigo de los hebreos. El hijo de Esaú, Elifaz, es el papá de Amalek. Y el malvado Amán del libro de Esther es descendiente de esta persona. Miren desde dónde viene el odio a los hebreos y a los judíos. Génesis 36:12, estamos hablando muchos siglos antes del 500 antes de Cristo.
Hablamos de 1000 años prácticamente antes de la situación de la reina Esther. Éxodo 17, 13 al 16. Y Josué deshizo a Amalek en la conquista de la tierra prometida y a su pueblo a filo de espada. Año 1500 antes de Cristo, 1400, 1300, 1400 antes de Cristo. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, promesa de Dios, de debajo del cielo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto se lo dice Dios a Josué en el 1400. Y 900 años después encontramos a Amán, el perverso Amán, descendiente de Amalek, haciéndole guerra a los hebreos, y el Señor, de generación en generación, haciéndole guerra a él, y destruyendo la memoria de Amalek al destruir a Amán y a sus 10 hijos. Primera de Samuel 15:20. Y Saúl respondió a Samuel: he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Esto sucede en el año 1000 antes de Cristo. El primer monarca de Israel, Saúl, cuando Dios le manda destruir al rey Amalek y a los amalecitas, Saúl le guarda la vida y desobedece a Dios y guarda la vida del rey de Amalek. Y por Saúl haber desobedecido, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, desobedeció a Dios, guardó la vida de Amalek, sí, aunque destruyó a muchos amalecitas, pero después la descendencia de Amalek dio a luz a Amán, que fue el que quería destruir al pueblo judío en el 500 a.C., porque Saúl es del 1000 a.C. Esther 3.1. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. Acá tenemos en el libro de Esther donde se menciona que Amán es hijo de Amedata agageo. Y en Samuel, Agag era el rey de Amalek. Y en los versículos anteriores vemos que Amalek era ese pueblo que era maldito porque era de la descendencia de Saúl, que siempre quiso la destrucción de los hebreos. ¿Vieron cómo es importante obedecer a Dios? Y la desobediencia a Dios, cómo puede traer maldiciones a generaciones futuras. Siguiente cuadro, hay la reina Esther ahí en blanco cuando lo deschaba a Amán, al perverso Amán, que se reclina ahí contra el trono, contra su asiento, ¿verdad?, en sus ropajes celestes y ocre, y en el fondo estaría el rey Asuero enaranjado, ¿no? Este es el que nos quiso, mirá, este perverso es el que quiere mi destrucción y la destrucción de mi pueblo, le dice la reina Esther. Y en la siguiente diapositiva tenemos una horca. Esto es una cosa pictórica, una horca en la que termina siendo colgado Amán, y no solamente él, sino todos sus hijos, y se cumple la promesa que Dios decía en Éxodo 17:13, cuando dice que el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación, y dice: raeré del todo la memoria de Amalek. Raeré del todo la memoria de Amalek, dice Éxodo 17:13, y esto se termina de concretar en la destrucción de Amán y sus hijos aquí. Y podríamos decir otras cosas, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, porque se nos ha ido la hora. Siguiente diapositiva, Deuteronomio 25:19. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿sí?, por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es decir, que esto había sido reiterado por Dios, no solamente en Éxodo 17:13, sino en Deuteronomio 25:19. Y Saúl, de la tribu de Benjamín, desobedeció cuando le guardó la vida a Agag, rey de los amalecitas. Pero Esther y Mardoqueo, que también eran de la tribu de Benjamín, y por eso te dije al principio, acordate que Esther es de la tribu de Benjamín, ellos obedecieron, porque obedecieron en destruir a Amán y en hacer que Amán perdiera su vida. Muy bien. Y la diapositiva número 32, perdón que me he pasado unos minutos, dice que esta celebración es anticipo del milenio y espejo del milenio. Zacarías 14, 16, 17 dice, hablando del milenio: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén,
tras la batalla de Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto es durante el milenio. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey y el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, que en el milenio, cuando reine Jesús con los judíos y la iglesia desde Jerusalén sobre todo el planeta Tierra, la nación que no suba de año en año a celebrar Sukkot, no va a llover sobre esa nación. Por eso, el libro de Esther es un anticipo del milenio. Porque el temor de los judíos nos tiene que sobrecoger y tenemos que tener respeto por ese pueblo. Como tuvieron temor muchos judíos que se pusieron del lado de ellos para ayudarlos el día que estaba decretada su destrucción por el rey Asuero y que al final lograron la liberación. Y en la siguiente diapositiva dice en Zacarías 8, 22, 23... Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Esto es para el milenio. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, aleluya. Y esto es una referencia a las 10 tribus de Israel. Es tremendo este pasaje, ¿no? Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto también es una profecía específica para el milenio, aunque puede tener otras aplicaciones anteriores a lo que va a ser el milenio, pero esta profecía de Zacarías, como la anterior, nos habla del temor de los judíos que sucedió en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 17. ¿Sí? Y en la última diapositiva de la presentación de PowerPoint tengo acá lo que le dice la esposa de Amán, ¿no? En Esther 6:13, entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, Zeres la esposa de Amán, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y esto se cumplió. Y esto me lleva a Isaías 54:15, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así que podés volver a mí ahora, Esteban, y que podamos terminar esta celebración con esto, ¿no? No es venganza, sino que es justicia. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. No se metan con un hijo de Dios. Y como dije, Esther es un libro de guerra espiritual que no solamente nos está hablando de los judíos, sino por extensión a todos los hijos de Dios. Y guay del que se meta con los hijos de Dios. Su memoria será, se raerá su memoria, será raída su memoria de sobre la faz del planeta Tierra, como lo fue la memoria del perverso Amán. Ya ni siquiera su nombre podemos recordar. Bueno, ha sido un gusto tener esta celebración contigo. Me voy a despedir y me voy a despedir comiendo algo lindo para celebrar que el Señor está con nosotros y nos ha guardado. Esteban, bueno, que te sea leve acá en forma internética, digamos, te convido también con una Osnei Amán y bueno, nos veremos la clase que viene. Shalom, shalom.